Alrededor de la tercera semana empiezan a aparecer unas células cardíacas progenitoras, ya cuando el embrión no puede satisfacer sus necesidades con pura difusión. Esas células cardíacas migran por la línea hasta llegar al mesodermo visceral. Una vez estando ahí, se empieza a crear el campo cardiogénico primario, como vemos aquí. Cuando el sistema nervioso central, más específicamente las vesículas cerebrales, empiezan a crecer rápidamente, comienzan a empujar las células más hacia la región torácica. Al tiempo que empiezan a migrar, se empiezan a determinar en ambos lados. Estas células cardíacas, este campo cardiogénico primario, son inducidos por endodermo faríngeo para después formar mioblastos e islotes sanguíneos. También empiezan a aparecer en ambos lados aortas dorsales. Esos islotes, de los que ya había mencionado, después de un tiempo van a unirse para formar el tubo cardíaco. Ahora, para hablar más sobre la formación del tubo cardíaco, pues primero al inicio tenemos los islotes sanguíneos que están anteriores a la membrana orofaringea. Estos islotes, después de ciertos procesos embrionarios que están ocurriendo al mismo tiempo, comienzan a dirigirse a la región torácica. Los procesos como el crecimiento del sistema nervioso central y los diferentes plegamientos son lo que mueven la región cardiogénica. Y bueno, una vez que empiezan estos plegamientos a empujar los islotes, la región media y caudal de los dos islotes que tenemos comienza a fusionarse, mientras que la región central se dilata, formando un tubo. Este tubo va a recibir su drenaje venoso del polo caudal y lo va a bombear hacia las aortas dorsales. Aquí tenemos tres fotos que muestran el día 17, 18 y 22, y pues como podemos ver, aquí empiezan los cúmulos de células angiogénicas, y aquí para el día 18 más o menos se empiezan a ver ya los islotes y las aortas dorsales. Estos después van a fusionarse por los pliegues que cierran el intestino, que forman el intestino, y como podemos ver para el día 22 debes de tener ya el tubo cardíaco, que tiene en el centro o en la luz endocardio, luego el miocardio, que es la capa muscular, lo va a estar rodeando, que después se va a engrosar y va a secretar gelatina cardíaca. Todo esto tiene que quedar dentro de la cavidad pericárdica y unido por el mesocardio dorsal a todo lo demás. Luego también tenemos unas células mesenquimosas que van a proliferar y se van a convertir en el epicardio para rodear esto y completar así el tubo cardíaco, que al final va a tener endocardio, miocardio y epicardio. El tubo cardíaco, ya una vez formado, empieza a aumentar de tamaño, y a este se le agregan las células del campo cardiogénico secundario en el extremo craneal. Estas células son importantes para el ventrículo derecho y el tracto de salida. Alrededor del día 23 empieza a curvearse el tubo cardíaco, que ahora se llama asa cardíaca. La parte cefálica comienza a irse, digamos, ventral, caudal y a la derecha, mientras que la parte caudal se va dorsal, craneal e izquierda para llegar a esto. Una vez que ya está todo esto, o sea, ya formada el asa, comienza a engrosarse ciertas áreas. Primero tenemos la porción auricular, que empieza a engrosarse para así formar la aurícula común, que luego se incorporará a la cavidad pericárdica, como podemos ver aquí. Después está la unión auriculoventricular, que es la que conecta la aurícula y el ventrículo izquierdo. También está el bulbo arterial, que se divide en tres partes. Tenemos el tercio proximal, que no es tan estrecho como lo demás, y va a formar la porción trabeculada del ventrículo derecho. Tenemos también la región media, que esa región media va a ser el cono arterial, que es el tracto de salida. Y por último está el tronco cardíaco, que va a dar origen a las raíces y segmentos de
la aorta y la arteria pulmonar. También está el surco bulboventricular, que es lo unido entre el ventrículo y el bulbo. Y pues una vez que ya está formado esto y los pliegues se detienen por completo, comienzan a mostrarse, a aparecer trabéculas primitivas en dos partes principales de la asa cardíaca. Estas dos partes son el ventrículo izquierdo, para así formar el ventrículo izquierdo primitivo, y en el tercio proximal del bulbo arterial para formar el ventrículo derecho primitivo. Y bueno, aquí podemos ver otra vista más elaborada sobre cómo se ve el corazón de un embrión a los 28 días. Pues aquí podemos ver el bulbo, toda la cavidad pericárdica y cómo todo ya está dentro de la cavidad. Aquí está la porción trabecular del ventrículo derecho, el surco, etc. Y ya por último, esto es como queda una vez que se empiezan a hacer las trabéculas primitivas. Pues aquí tenemos el tronco arterial, que de aquí va a ser la aorta y la arteria pulmonar. El cono arterial, que es lo que comunica el tronco y el ventrículo, que están las aurículas. Y como podemos ver, aquí ya se empieza a formar el tabique interventricular, que es lo que después de todo el desarrollo va a cerrar y ya se va a poder notar bien el ventrículo izquierdo y el derecho. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo primitivo y el ventrículo derecho primitivo, que pues ayudan a bombear la sangre hacia todo el embrión. A mediados de la cuarta semana, el seno venoso va a recibir sangre del asta del seno izquierda y el asta del seno derecha. Cada una de estas astas va a recibir sangre de 3 venas: la vena cardinal común, la vena umbilical y la vena vitelina. Mediante se va desarrollando el seno venoso, la abertura del seno va a moverse, va a desplazarse hacia la derecha, y esto se debe al flujo de sangre que va de izquierda a derecha. Además, va a perder importancia el asta del seno izquierdo, ya que va a desaparecer la vena umbilical y la vena vitelina, y del asta del seno derecho también va a desaparecer lo que es la vena umbilical. En la semana 10 va a desaparecer por completo lo que es la vena cardinal común del asta del seno izquierdo, y solo va a quedar lo que es la vena oblicua, la aurícula izquierda y el seno coronario. Y lo que va a suceder con el asta del seno derecho es que se va a incorporar con la aurícula derecha. Esto va a darse mediante el orificio sinoauricular, y este orificio está rodeado por la válvula venosa derecha y la válvula venosa izquierda. Estas dos válvulas se van a fusionar y van a formar lo que es el tabique espurio o el septum spurium. Y el septum spurium junto con la válvula venosa izquierda se van a fusionar con el tabique auricular a lo largo del desarrollo. Va a desaparecer lo que es la porción superior de la válvula venosa derecha, y la porción inferior se va a dividir en dos válvulas: la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario. Y finalmente vamos a tener lo que es la cresta terminal. Esta cresta terminal va a separar la porción trabeculada y la porción lisa de la aurícula derecha. La formación de los tabiques cardíacos comienzan entre los días 27 y 37 del desarrollo, cuando el embrión mide entre 5 y 17 milímetros de longitud. La formación de estos se puede deber a las almohadillas endocárdicas, las cuales dependen de la síntesis y depósito de matrices extracelulares, de la migración y de la proliferación celular. Estas se desarrollan en regiones auriculoventriculares, donde son pobladas por células endocárdicas suprayacentes, o en regiones troncoconales, donde son pobladas por células de la cresta neural. Hay 3 mecanismos con los que se pueden formar. El primer mecanismo es que 2 almohadillas endocárdicas se fusionen y dividen la luz en 2 conductos. El segundo es que haya un crecimiento activo en una sola masa que se expanda hasta alcanzar el otro lado de la luz. Y el tercero es que el tejido de la pared no crezca, pero las áreas de ambos lados se expandan y se desarrolla una cresta entre ellas. Ambas paredes se fusionan para formar un tabique. El tabique auricular común se forma a partir de la 4ª semana de gestación a través del septum primum. En esta estructura se forma después el ostium primum, que es una abertura en el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas. Este ostium oblitera y se forma un ostium secundum, que es una segunda abertura formada por coalescencias de otras pequeñas perforaciones en el septum primum.
Más tarde se forma el septum secundum, que es un segundo tabique, el cual limita formación del ostium secundum para que mantenga su forma oval, que es llamado el foramen oval, que permite comunicación entre ambas aurículas. La formación de la vena pulmonar comienza con el mesénquima, el cual produce la protuberancia mesenquimatosa dorsal, que crece hacia el conducto aurículo-ventricular, y dentro de este se encuentra la vena pulmonar en desarrollo, que se ubica en la aurícula izquierda. El tronco principal de esta vena manda 2 ramas a cada pulmón. Como la aurícula izquierda se expande, el tronco se incorpora a la pared posterior hasta que se ramifica el vaso, lo que forma 4 aberturas de las venas pulmonares dentro de la aurícula. El tabique auriculoventricular se forma de igual manera en la 4ª semana de gestación por medio de las almohadillas endocárdicas auriculoventriculares. Se tienen 2 laterales, una superior y una inferior, que forman la división entre aurículas y ventrículos. Estas se fusionan incompletamente y dan origen a los orificios auriculoventriculares, que comunican a las aurículas con los ventrículos. A partir de esto se forman las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas auriculoventriculares se forman con las almohadillas endocárdicas fusionadas, que son rodeadas por proliferaciones locales de células mesenquimatosas, el cual se vuelve fibroso y forma las válvulas mitral en el lado izquierdo y tricúspide en el lado derecho. Estas están conectadas a los músculos papilares mediante cuerdas tendinosas. La formación de los tabiques del tronco arterial y del cono arterial se dan en la 5ª semana, cuando aparecen las almohadillas troncales. Estas aparecen en el reborde troncal superior derecho y en el reborde troncal inferior izquierdo. Estos se enrollan y fusionan para formar el tabique aórtico pulmonar, y este divide el tronco en canal aórtico y canal pulmonar. La formación de los tabiques en los ventrículos se da al final de la 4ª semana, cuando se expanden los 2 ventrículos primitivos. Esto es gracias al crecimiento del miocardio en el exterior y gracias a la producción de divertículos y trabéculos en el interior. Las paredes medias de los ventrículos se fusionan y forman el tabique interventricular muscular. Ambos ventrículos se comunican gracias al espacio entre el borde libre del tabique ventricular muscular y las almohadillas endocárdicas fusionadas. El agujero interventricular, que está arriba de la porción muscular del tabique interventricular, se contrae al completarse el tabique del cono. Este agujero es cerrado gracias al crecimiento de la almohadilla endocárdica anterior-inferior. Este tejido se fusiona con las partes contiguas del tabique del cono. El cierre completo del agujero forma a la porción membranosa del tabique interventricular. Las válvulas semilunares son visibles como trabéculos pequeños en las principales protuberaciones troncales. Estas se ubican una en el canal pulmonar, uno en el canal aórtico y uno en ambos canales frente a las protuberancias troncales fusionadas. Los trabéculos se ahuecan en la parte superior y forman las válvulas semilunares. El desarrollo embrionario del sistema de conducción se va a dar primero por el centro cardiorregulador principal. Este centro se va a localizar al principio del desarrollo en lo que es la parte caudal del tubo cardíaco. El seno venoso va a asumir esta función y ya que el seno venoso se va a incorporar con la aurícula derecha, se va a formar lo que es el nodo sinoauricular cerca de la abertura de la vena cava superior. Las partes del nodo auriculoventricular y las de His van a provenir de 2 diferentes células, las células miocárdicas, que vienen de la pared izquierda del seno venoso, y las células miocárdicas, que provienen del conducto auriculoventricular, y de esta manera se va a desarrollar el sistema de conducción cardíaco. Hola, ¿qué tal? Yo voy a explicar el tema de desarrollo vascular del sistema y prácticamente me voy a enfocar en aquellas estructuras que tengan mayor relevancia dentro del mismo. Para poder comprender mucho mejor este tema es importante reconocer los 2 principales mecanismos que se suscitan en el desarrollo vascular, tal como es la vasculogénesis y la angiogénesis. Prácticamente la vasculogénesis es la coalescencia de los angioblastos, dando como resultado los vasos sanguíneos principales, tal como la aorta dorsal y las venas cardinales, mientras que por otro lado está la angiogénesis, que da como origen a otros vasos, pero a partir de los vasos ya existentes. Ok, una vez comprendido ya estos mecanismos y estos conceptos, voy a empezar a hablar sobre específicamente el sistema arterial y venoso. Para eso voy a enfocar toda la atención a la cámara
Y nada más les voy a empezar a señalar como los lugares relevantes que pues considero dentro de este desarrollo. Las estructuras más relevantes del sistema arterial son los arcos aórticos, que justamente se originan del saco aórtico, que es la parte más distal del tabique. Aquí podemos observar la relación entre el saco aórtico y el corazón. Los arcos aórticos son igual que los arcos faringios en cuestión de que son pues distintos y son 5. Sin embargo, el quinto arco aórtico nunca se forma o lo hace de manera incompleta y luego involuciona. Es importante recordar todo aquello que se explicó anteriormente con respecto a que el tabique aórtico pulmonar divide el conducto de salida del corazón en la aorta ventral y el tronco pulmonar, mientras que el saco aórtico formará las astas derecha e izquierda, siendo que la derecha tenga la arteria brachiocefálica y la izquierda tenga pues la relación al próxima del arco aórtico. Para el día 27 la mayor parte del primer arco aórtico ha desaparecido, si bien persiste un segmento pequeño que da origen a la arteria maxilar. De manera similar, el segundo arco aórtico desaparece y queda su remanente, que es la arteria ioidea y del estribo. Con respecto al día 29, el primer y segundo arcos aórticos han desaparecido, el tercero, cuarto y sexto son más grandes y la región troncoconal se ha dividido, teniendo pues su relación con el sexto arco aórtico una continuidad con el tronco pulmonar, tal como se muestra aquí. Al continuar el desarrollo del sistema de arcos aórticos, pierde su configuración simétrica original y da como resultado el patrón definitivo. También es importante mencionar que el alargamiento del embrión empuja el corazón al tórax, haciendo que la arteria carótica y brachiocefálica se alarguen. Con respecto a esta imagen, voy a mencionar en sí que deja como remanente en los arcos aórticos, y el primero sería la arteria maxilar, el segundo arco aórtico dejaría como tal la ioidea tapanea, la tercera dejaría el remanente de la arteria carótida, carótida interna y carótida externa, el cuarto arco aórtico deja como remanente el arco de la aórtica y la subclavia intersegmentaria, mientras que el sexto deja como remanente el conducto arterial y la arteria pulmonar. Con respecto a las arterias vitelinas y umbilicales, obviamente por su nombre las vitelinas salen del saco vitelino, se fusionan y se convierten en las arterias del mesenterio dorsal, ya sería la celíaca, la mesentérica superior. También pueden, pues, como tal, involucrar la mesentérica inferior. Por otro lado, las umbilicales también vienen de la aorta dorsal, tienen relación con la placenta, en la cuarta semana se conectan con la arteria ilíaca común, siendo que en su distribución más proximal dan como resultado la arteria ilíaca interna y vesícula superior, y en el área distal forman los ligamentos umbilicales mediales. También originan las mesentéricas inferiores. A las arterias coronarias, como ya se había mencionado antes, vienen de las células de la cresta, de ahí da el mesocardio dorsal, el precardio, el epicardio, y pues como tal ya darán como las arterias coronarias, que son aquellas que pues rodean el corazón. Ahora tocaremos el tema del sistema venoso. En la quinta semana se pueden observar distintas venas que han surgido, tal como la vitelina, o también se le puede conocer como onfalomesentérica, que llevan sangre al saco vitelino, al seno venoso. También se observan las venas umbilicales, que se forman en las vellosías coriónicas y llevan a la sangre oxigenada al embrión, y las venas cardinales, que drenan el organismo del embrión. Estas venas forman un plexo alrededor del duodeno, y al desaparecer el asta izquierda se recanaliza todo a la derecha. Eso hace que se engrose la vitelina derecha y se forme la porción hepatocardíaca izquierda. Pasan a través del hígado y forman todos sus sinusoides, tal como se puede observar aquí y en la anterior imagen. Se forma un conducto venoso para que la vena umbilical izquierda no pierda oxígeno pasando por las sinusoides, para que llegue directo a la vena inferior y se distribuya. Luego se oblitera y forma el ligamento redondo, este conducto venoso. Con respecto a las venas cardinales, bueno, se pueden observar dentro de la 5 y sexta semana. Las venas
cardinales, se dividen en tres, que son las venas subcardinales que llevan justamente pues a los riñones, las venas sacrocardinales que llevan la sangre a las extremidades inferiores y las venas supracardinales que se encargan mayormente dentro de la pared corporal. Realmente de esta imagen es importante el identificar cuál sería principalmente de esta imagen. Es importante ubicar en sí la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior, como ya sabemos, está conformada de la cardinal común derecha y la porción proximal de la vena cardíaca anterior derecha. Tal como se muestra aquí, está conformada de la cardinal común derecha y la porción proximal de la vena cardíaca anterior derecha. Tal como se muestra aquí y aquí. Mientras que por otro lado la vena cava inferior tiene una conexión entre la porción hepática y el segmento renal, la cual esta parte se conecta con la vena sacrocardinal derecha, dando pues en sí la vena cava inferior. La circulación placentaria es la que le aporta oxígeno al feto. La sangre de la placenta llega al feto a través de la vena umbilical y cuando se aproxima al hígado se junta con el conducto venoso para drenar en la vena cava inferior para llegar al corazón del feto. El cambio en el sistema cardiovascular se da porque ya no hay flujo a través de la placenta, sino empieza la respiración, que es donde le aporta oxígeno al bebé. Los cambios anatómicos que se dan después del nacimiento es que el foramen oval se cierra, el conducto venoso también se cierra y se transforma en el ligamento redondo del hígado y las venas umbilicales también se cierran y se transforman en los ligamentos.